We will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted, esté donde esté. La factura de la luz, el apoyo internacional a Putin, la inmigración, el terrorismo islámico, las relaciones con Marruecos. ¿Qué denominador común tienen todos estos temas tan importantes? Pues la respuesta no es una persona, ni un suceso, ni casi ni un lugar. Es un país, Argelia. Otros estados importan para esto, para lo otro, para lo de más allá, pero Argelia está sentada jugando sus cartas en todas las mesas en las que España tiene intereses. Para nosotros es el multijugador que multiplica su importancia como un actor secundario que sale en más escenas que el protagonista mismo de la película, al menos de nuestra película. Para hablar de ello, está aquí, como siempre, José Luis Orella, codirector de Diplomacias y colega de la Universidad San Pablo CEU, como un servidor, Juan Carlos Nieto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Luis. Muy buenas, aquí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre en alguna parte de nuestro globo terráqueo. Desde luego, a finales de mes todo el mundo se queda asustado un poco por las facturas que estamos teniendo de la luz y desde luego pues nos va a tocar en el tema de hoy desde luego tener que hablar de la energía y nuestra dependencia desde luego viene de nuestro vecino del sur, ¿no? Antes dependíamos en un 48% del gas argelino, ahora ya lo estamos haciendo de un 28%. También una Argelia con una democracia plural en la cual pues hay soles, hay sombras, como todo lo que sucede en el mundo y que desde luego pues con ese gran protagonismo del FLN que desde luego desde la independencia en los años 60 y posteriormente los 70, pues bueno, tenemos también pues muchas cosas que decir y la influencia desde luego que tuvo también en muchos de los ámbitos políticos de la transición española. Claramente, desde luego, también con sus vecindades, ¿no? La difícil relación con la potencia colonizadora con Francia después de aquella guerra de independencia y lo que eso marca, por tanto, también en consecuencia las relaciones directas con España y con Italia, los otros países europeos del Mediterráneo y con los cuales, por supuesto, no tiene problemas. Allí ha incentivado unas relaciones mucho más estrechas. Desde luego su rivalidad con el país vecino, con Marruecos, con el cual afronta esa pugna por esa hegemonía en el norte de África y que desde luego, pues aparte de los choques fronterizos, también desde luego plantea ese patrocinio que ha desarrollado a los saharauis, al Frente Polisario y por lo tanto, bueno, en un tema que desde luego nos afecta muchísimo por su vecindad con Canarias. Y por supuesto ya en los momentos actuales que más tratamos, pues claro, desde luego uno pues es uno de los países ribereños, desde luego con ese mar de arena que es el Sáhara, y luego con los problemas desde luego del terrorismo yihadista, refugiado desde luego en esas arenas, lo que significó en su momento el FIS y desde luego, bueno, pues Argelia es uno de los pilares que está allí desde luego con todo ese problema islámico desde luego a tratar con un montón de países que desde luego pues sufren un poco ese problema. Y más añadido que como España somos país fronterizo de la Unión Europea con esta importante región, Argelia también es uno de los puntos a tener en cuenta para todo el tema de la trata humana. Si desde el pasado a nivel histórico la trata humana esclavista fue uno de precisamente de las
experiencias más negativas de la humanidad, ahora las mafias también están tratando con esa inmigración ilegal a través de las cuales, desde luego, chantajean a la Unión Europea. Argelia es uno de los países, desde luego, que está vigilantes, ¿no?, un poco de ese tráfico que muchas veces pues se desvía dirección a Marruecos, hacia Libia, etcétera. Como vemos, un país vecino, un país cercano y un país, desde luego, muy plural en los temas que se puede tratar en el día de hoy en este programa, Diplomacias. Muy bien, José Luis, pues una puesta en escena perfecta para abordar algo tan complejo y desconocido como es Argelia. Y como somos humildes y no sabemos de todo, aunque escuchando a José Luis a veces me lo parece, hemos traído el invitado perfecto, siempre defino como el invitado perfecto, a Carlos Echevarría, que es profesor de Relaciones Internacionales y subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Encantados de recibirte, Carlos. Un placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches también. Muy bien, estás cogiendo. Es un privilegio estar rodeado de dos buenos amigos. Pues quiero daros a elegir. ¿Empezamos como el país del gas o el país del poder? Le pourboire, como lo llaman allí, ¿no? Empecemos con el gas. Empecemos con el gas porque hoy es de actualidad. Aunque este podcast se escucha durante un tiempo, Argelia ha disminuido, como era previsible hoy, un 25% el suministro de gas. Podría costar un 75% más. Y lo que tenemos es que hasta ahora Argelia era nuestro socio preferente, porque geográficamente sus gasoductos, a los que ahora repasaremos, nos suministraban mucho gas, pero un problema que es geopolítico, diplomático y hasta militar, pero no energético, ha dado al traste con el sistema y el equilibrio que nosotros manteníamos para recibir un gas y no ser tan dependientes en estos tiempos de otras fuentes, como puede ser el gas ruso. Carlos, ¿en qué estado está el suministro de gas y las relaciones con Argelia? Bien, pues comenzando por un guiño histórico, en la línea de lo que acaba de comentar José Luis, el próximo mes de julio se celebran los 60 años de la independencia de Argelia. Están de cumpleaños, de aniversario. Volviendo al tema del gas. Los argelinos, aparte de grandes productores de hidrocarburos, han sido también innovadores en cuanto a la investigación y el desarrollo de tecnologías. Es decir, que cuando hablamos de gasoductos, que hay tres, el primero fue el Enrico Mattei, que conecta Argelia con Italia a través de Túnez. Luego vino esa obra colosal que fue el gasoducto Magreb-Europa, también llamado gasoducto Pedro Durán Farrell, porque este catalán y español de bien tuvo la idea, la planteó, un vínculo estratégico, España-Argelia, Argelia-España-Europa, y a mediados de los 90 se inauguró. Es el segundo. Y el tercero ya es directo entre Argelia y España, el Medgas, desde 2002. Bien. La opción estratégica que tomamos, los españoles en primer lugar y el resto de la Unión Europea, tenía sus riesgos, pero eran tiempos de tranquilidad comparados con los que vivimos ahora. Eso no quiere decir que alguien planteara la posibilidad de que en el futuro pudiera haber problemas bilaterales o regionales y que se pudiera sacrificar, o por tanto se pudiera sufrir como sufrían en el este. 2006 y 2009 cerró la válvula del gas Putin y pasaron frío muchos países europeos. Bien, nosotros efectivamente nuestra dependencia ha sido en estos años muy importante en relación con Argelia. Tenemos cierta diversificación también. También recibimos gas de Nigeria, de Qatar, de Noruega, de Estados Unidos, pero la opción estratégica era Argelia. Y ojalá hubiera seguido siendo, en el sentido de que es un abastecedor próximo, un abastecedor seguro. No olvidemos que durante los años que los argelinos llaman de la década negra, los años 90, ese feroz marco en el que el terrorismo yihadista, que también evocaba José Luis, pues diezmó a la sociedad argelina, al Estado, lo puso en dificultades, pero en ningún momento se interrumpió el flujo. Además, en el proyecto de Pedro Durán Farrell había una idea también en términos geopolíticos muy bonita, que era vincular a Marruecos. Es decir, ese gasoducto atraviesa Marruecos. Y eso podía llevar, ¿por qué no?,
a, digamos que reforzar los vínculos entre Estados que se habían hecho la guerra 2 veces en la historia, en el 63 y en el 76. Bueno, ahora se ha vuelto a un momento de fricción entre Argelia y Marruecos y nosotros lo estamos sintiendo. Fricción es eufemístico, ¿no? Es una fricción que lleva a una tensión intensa y que podría llevar a un conflicto. Exacto. Esa es una posibilidad que no hay que desechar en absoluto. Lo que está haciendo España es esa diversificación que ya inició, intensificarla ahora. Porque claro, Argelia, una vez se corta el suministro a través del gasoducto Magreb-Europa, pues el porcentaje de lo que llega a España y Portugal, porque básicamente llega a España y Portugal. No olvidemos que el proyecto, que era también europeo, no funcionó bien porque en los Pirineos los franceses no abrieron la espita. El MidCat. Exactamente, claro. El MidCat que nunca tuvo lugar y que a lo mejor ahora lo tiene, pero vía italiana, ¿podría ser? Italia, evidentemente, está jugando la carta, Argelia está jugando la carta con Italia. Es lógico que la jueguen porque el gasoducto Enrico Mattei es un gasoducto que, al igual que el Medgaz, se puede ampliar en términos de capacidad. Y, por supuesto, si hay voluntad política detrás, que la hay en relación con Italia, no la hay en relación con España por las decisiones que se han tomado recientemente, esa intensificación del abastecimiento se puede producir. Además, en clave histórica, no está de más que recordemos, Enrico Mattei, que en paz descanse, acaba de recibir una condecoración de manos de los argelinos, porque si le pusieron ese nombre al gasoducto y demás, no solo era porque era el presidente de la empresa nacional de hidrocarburos, sino porque era un amigo de Argelia, es decir, que fue uno de esos europeos que vio con buenos ojos la guerra de liberación y la independencia de Argelia. Entonces Italia efectivamente se está convirtiendo en lo que hace algunos meses parecía que nos íbamos a convertir los españoles, pero que por lo que todos sabemos, pues eso se ha interrumpido. Así que abastecimiento. Hoy por hoy Argelia cumple con sus compromisos, pero evidentemente se recibe menos gas y tenemos que despertar e incrementar pues abastecimientos a través de otras vías, que una de las consecuencias que tiene es incrementar los precios. Hay que tener en cuenta que Argelia es una verdadera potencia mundial en energía, aun siendo un país africano, de los más ricos, por supuesto. Tiene unas reservas probadas de petróleo de 12.200 millones de barriles, pero lo del gas es impresionante porque tiene nequistos sin desarrollar de 7 cuencas que contienen aproximadamente 3.419 trillones de pies cúbicos. Y claro, son los que están más cerca. Sin embargo, también su estructura de empresas y de economía para las empresas es muy rígida. Nosotros, a través de Naturgy, tenemos participación en Sonatrach, que es su empresa gasística. Sonatrach tiene participación en la nuestra. Lo digo porque la gente cree que este es un problema simplemente de la llave del gas, de si se abre o si se cierra, pero hay un montón de intereses cruzados. Luego veremos cuáles son los intereses españoles en Argelia. Todo este volumen, más todas las que todavía no están probadas, pero en prospecciones se ven, y que es muy difícil saber cuál es la información verdad y contrastada de los datos, lo sitúan como alguien del que no podemos prescindir por mucha capacidad gasística, regasificadora, como la llaman ahora, a través de gas natural. Si no es de Argelia, José Luis, ¿de quién y cómo tendremos nosotros gas? Hombre, desde luego, ahora una de las particularidades que tenemos es, desde luego, el traer, desde luego, el gas licuado, ¿no?, de Estados Unidos, que está incrementado, desde luego, su presencia, aunque desde luego con unos precios bastante más altos, pero que se están pagando por la actual situación estratégica y política en la cual se está viviendo. Y desde luego es un momento de oro pues para Estados Unidos en ese protagonismo de venta de gas licuado. Otro de los proyectos, desde luego, es ese gas de Nigeria, ¿no?, que está teniendo varias alternativas, ¿no? Uno puede ir siguiendo un poco esa línea de cabotaje histórica a través de la cual los portugueses llegaron al mundo de las especias, pues ahora sería subir, y en el cual también tendría un protagonismo pues Marruecos, precisamente porque tendría que pasar sus aguas territoriales, o incluso, bueno, pues a relanzar, pero ahora pues eso sería a largo plazo, ¿no? Ahí está, y una idea que era antigua, que era atravesar desde luego todo el desierto del Sáhara a través de Argelia, pero que debido ahora a la situación del Sáhara con el terrorismo islámico, claro, pues no hay posibilidades de poder asegurar precisamente ese flujo nigeriano, argelino, que podía desde luego favorecer un poco ese tipo de incrementos, pago de arrendamientos a los gasoductos argelinos, etcétera. Y desde luego por Libia pues es actualmente bastante inviable también por la inestabilidad política, ¿no?
Carlos ponía algunas fechas, la de la independencia. Yo tengo aquí apuntado una curiosa porque el 3 de febrero de 1960 Francia realiza el primer ensayo nuclear en Argelia. O sea, todos creemos que es por ahí por el atolón Bikini y este tipo de cosas, pero no, es aquí en Argelia. Entonces, quisiera definir un poco el país, ¿no? ¿Qué es Argelia? Es un país bereber, es un país instalado en antiguos regímenes del tipo del norte de África. Es un país que es lo mismo que con el presidente Bouteflika, pero todo ha cambiado para que nada cambie en la tradición de las políticas en que el establishment es muy fuerte. Carlos, ¿cómo definirías Argelia? Bueno, aparte de ser el país más grande de África, desde que se independiza Sudán del Sur en julio de 2011 pasa a esa categoría, antes era Sudán. Es un país árabe y bereber. Vamos a empezar, digamos, que por lo que define a su población, porque tanto Argelia como Marruecos conservan un porcentaje relativamente importante de población bereber, es decir, previa a la arabización, islamización, un 25% aproximadamente en Argelia, que son la Gran Cabilia, la Pequeña Cabilia, los Tuareg en el sur. Cuando hablamos de los bereberes, tanto en Marruecos como en Argelia, no hay que hacer paralelismos con situaciones preocupantes como la nuestra. Es decir, no representan una fuerza secesionista ni una fuerza centrífuga. Un apunte sobre esto. La Constitución argelina prohíbe los partidos regionales, los partidos feministas, los partidos con algún criterio religioso. A eso vamos. Vamos a ver, Argelia nace a la independencia después de una guerra de liberación, que fue un modelo para otros países del mundo, Vietnam, etcétera, y durante décadas tiene un régimen rígido, autoritario, de perfil socialista, nacionalista, árabe. ¿Eso queda? ¿Qué queda? En el sentido de que es un país plural, como decía José Luis, es decir, hay pluralismo de partidos, hay elecciones, y aunque algunos hablan de junta militar y demás, cometen un error de bulto cuando hablan en esos términos. Es verdad que hay inercias del pasado, en el sentido de que es un país donde las Fuerzas Armadas tienen una importancia, no solo por la herencia de la Guerra de Liberación, sino también porque es un país, no lo olvidemos, y a mí me gusta siempre hacer guiños a países que tienen algo en paralelo con España. Argelia, como España, sufre en relación con Marruecos eso que Marruecos considera su déficit territorial. Es decir, que Marruecos reivindica territorio argelino. Y por tanto, y como se han hecho la guerra 2 veces, pues obviamente las Fuerzas Armadas tienen un papel. Es un país que, cuando se produce la revuelta de la Sémola en 1988, el régimen reprime esa revuelta, pero hace concesiones. Es decir, asume que eso se produce por algo y que hay que cambiar ciertas cosas. Y ahí efectivamente se aprueba una constitución, la del 89, que se vota en referéndum, que se aprueba, y aunque tiene un artículo que es el 40, donde se prohíben los partidos de carácter, digamos que nacionalista, regionalista, y los partidos de inspiración religiosa, el régimen, lamentablemente, legaliza el Frente Islámico de Salvación, que era un partido insurreccional y que lo que pretendía era, pasando por las urnas, hacerse con el control, pasando por las urnas porque había esa opción, pero estaban ya combatiendo. Y es un país que ha luchado contra el yihadismo como ningún otro, es decir, que tiene la experiencia vivida, muchos años en solitario, lo tuvo que hacer porque el resto del mundo lo aisló. Pero a día de hoy es un partido que efectivamente la figura de Bouteflika ha tenido una importancia central como presidente y antes, en la época previa, pues como ministro de Exteriores, en fases... 4 mandatos como presidente. 4, efectivamente. 20 años. E iba por el quinto. Iba por el quinto, que ya obviamente no era posible porque en 2013 sufrió un infarto cerebral y ya su 4º mandato, digamos que fue complicado. Bouteflika falleció, pero pasará a la historia pues como un líder importante, porque hizo cosas correctas, otras incorrectas desde mi punto de vista, pero puso al país, digamos que en su sitio. Y Argelia ahora está en su sitio en el contexto internacional en el que estamos, es decir, y no solo por el gas, porque claro, es un país nacionalista, árabe,
que sigue, digamos, la estela de lo que fue la herencia tercermundista en cuanto al apoyo de causas árabes y no árabes en el mundo. Defensor de todos los movimientos de liberación que pudiera haber. Efectivamente. Ellos se erigen en defensores de la causa palestina y más en los tiempos que corren, cuando Marruecos ha dado el paso que ha dado, ¿no?, incorporándose a los acuerdos de Abraham. Por otro lado, Argelia es un país que tiene buenas relaciones con Rusia, no es el único, es decir, no le estamos pasando factura. Es un país que tiene buenas relaciones con Irán, pero es un país que también tiene buenas relaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea. Entonces, hasta ahora. Y tiene una diplomacia muy, muy entrenada y muy bien engrasada. No olvidemos que la crisis de los rehenes en Teherán la resolvieron los argelinos y Estados Unidos se la agradeció y mucho. Y argelinos han sido diplomáticos que han jugado papeles importantes en escenarios como Afganistán, como Siria, como Irak, y con los que se sigue contando y que tienen en el espacio africano, aunque ahora muy sometido a esa competencia que Marruecos desde enero de 2017 mantiene con firmeza en ese escenario africano. El escenario africano para Argelia es fundamental. Los argelinos, para terminar, las revueltas árabes las vieron como el producto típico de la injerencia extranjera en los asuntos internos. No se equivocan en el sentido de que las revueltas árabes alteraron a peor su entorno más o menos inmediato. Y Argelia tiene, en los tiempos que corren, pues que, digamos, bandeárselas con esas dificultades internas que tiene, pero también con las potencialidades que indudablemente también tiene. Y ahora la energía, un hándicap de Argelia es que sigue siendo monoproductor, pero cuando las circunstancias son buenas porque los precios están altos, eso te permite jugar un poco con más ambición. Han pasado grandes crisis cuando los precios caen. La gente se cree que Argelia es un país rico porque tiene esa cantidad de recursos, pero es tan monoproducto que cuando los precios caen, sus cuentas públicas, su economía entra en debacle. La revuelta de la sémola de 1988 se explica por eso. Exacto, sí. Esa revuelta bereber. El estallido en la Irak, cuando Bouteflika quería presentarse, bueno, más bien su entorno, porque él ya no quería nada debido a su estado de salud, fue una sacudida importante para el país, ¿no? Tardaron un año en resolverlo, en volver a convocar elecciones y en tener el presidente que se tiene ahora, Tebboune, ¿no? Se esperan nuevas revueltas. ¿Qué las podrían producir, José Luis? Bueno, como hemos estado hablando un poco anteriormente, hay una rigidez, ¿no? Un poco por aquella inercia, un poco que tuvieron de esa experiencia de partido único. Entonces el problema es que esa dependencia de los precios energéticos favorece que un Estado que lo ha apostado al sector público, a un estado de bienestar, pues que muchas veces cuando no se puede desarrollar ese plus económico procedente de la venta de los productos energéticos, hay que recortar como sea, y se recorta precisamente por las áreas sociales, y eso es lo que favorece que desde luego el Estado no disponga de esa capacidad de absorción. Y recordemos que Argelia es una de las sociedades como africana de las más jóvenes, por lo tanto cada vez más llegan numerosas generaciones de gente joven preparada que cada vez ve menos probabilidades y posibilidades de poder encontrar empleo desde luego en la sociedad argelina, y en muchos casos la espita es la inmigración precisamente a Europa, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, pues eso es lo que produce ahí un cuello de botella que puede favorecer desde luego, bueno, ese tipo de choques, y el cual siempre ha sido el punto, desde luego, que ha sido aprovechado por el islamismo como de forma paralela a otros países para allí donde no llega el Estado, llegar ellos, proporcionar gracias a sus donaciones esos servicios sociales y clientelar, por lo tanto, a esos sectores populares que son convertidos ya en vanguardias violentas para poder, desde luego, ya chocar contra el régimen, que en definitiva es lo que pasó un poco con el FIS, ¿no? En su momento en el pasado, ¿no? Sí, España tiene intereses en Argelia que no son solamente los que corresponden a un cliente gasístico, ¿no? Algunas empresas importantes están allí, algunas se han retirado en parte y otras han llegado. Informes buenos proporcionados, por ejemplo, por Expansión, nos dicen que Naturgy es el accionista de referencia del gasoducto de Megat, que por cierto acaba de valorar no en 1.000 millones, sino en 1.600 para su spin-off
en el que va a dividir sus activos, que Repsol lleva en el país desde 1973 haciendo prospección. Habría que decir aquí que los italianos llevan más tiempo y haciendo más prospección, porque parece que los italianos han aparecido en escena ahora, pero llevan en Argelia toda la vida y en algunos sectores, como por ejemplo la prospección, no como decía antes, como es el cliente gasístico, llevan más tiempo y con más peso que nosotros, ¿no? Técnicas Reunidas ha hecho inversiones, también se ha retirado algunas. SEA se retiró y fue sustituida por Skoda. Vicky Foods fue una operación más o menos de los americanos para sortear los aranceles y los problemas que Argelia ponía a la importación de estos alimentos. Acciona también está allí. Duro Felguera está en los tribunales. Quiero decir que no somos solo un cliente, repito por tercera vez. En esta crisis en la que estamos, ¿qué va a pasar con todos estos intereses? ¿Vamos a dividir? ¿Se van a retirar? La venganza argelina de la que empiezan a hablar algunos, ¿se va a ejecutar sobre estas empresas, Carlos? Bueno, vamos a ver, el paso dado por el gobierno español es muy relevante desde el punto de vista argelino. No es un país más de la Unión Europea, es un país que, aparte de tener ese vínculo con el conflicto del Sáhara Occidental, porque de hecho sigue siendo la potencia administradora y el Sáhara Occidental es un territorio ocupado, pues el paso dado por España tiene el peligro de que puede empujar a otros países europeos y occidentales a dar el paso ya que España lo ha dado, ¿eh? Es decir, que es un momento en el que Argelia está digiriendo muy mal un paso que no esperaba que el gobierno español fuera a dar. Consecuencias, evidentemente las está viendo. Por ejemplo, eso es importante en momentos en los que nuestros ganaderos están pasando muchas dificultades y que acabamos de salir del mes del Ramadán. Pues esa exportación de ganado vivo que se producía desde España y que nos suponía unos beneficios muy importantes, eso se ha cerrado. Y no por motivos médicos. 6 millones mes, ha calculado Provacuna. Claro. Luego Argelia es un país donde efectivamente todas estas compañías, aparte de Cepsa, Repsol y demás, todo lo que es logística, infraestructuras, aunque ahora hay un proceso no solo en Argelia, sino en el resto del Magreb, de sustitución de nosotros por otros, que generalmente son los chinos, y que se van llevando en términos de logística, transportes y demás, pues contratos que antes eran nuestros. Pero Argelia sigue siendo importantísimo para España. Fertilizantes, logística y, por supuesto, como decía José Luis, Argelia es un país que crece muy deprisa en términos demográficos. Es 1 millón de habitantes más al año, aproximadamente. Estamos en 44 millones. Y, por supuesto, España está donde está, geográficamente. Incluso empezamos a sentir el impacto de la inmigración irregular de origen argelino. De hecho, el año pasado, y en plena pandemia, se llevaron el primer puesto en relación con lo que tradicionalmente había sido Marruecos o desde procedencia de costas marroquíes. Por primera vez, ¿verdad? Por primera vez. Entonces, claro que tenemos que cuidar y mucho una relación que es mutuamente ventajosa y enriquecedora, y que hay que buscar las fórmulas para que esto no vaya a más en términos de agravamiento, de enfriamiento, porque hay muchos intereses económicos y también, por supuesto, hay una dimensión político-diplomática y de seguridad que no podemos permitirnos que se pierda. Hay la inmigración desde el 2019, como dices, ha superado a la gente. El imaginario colectivo español piensa en un inmigrante que es marroquí, que viene en patera. No piensa en un inmigrante que es argelino y viene en una lancha con unos motores superpotentes y que es joven y que está superando en este sentido al... Pero tenemos otros intereses, es decir, ¿cómo se reconstruye esta relación, Carlos, con que tú dices que hay que cuidar? Porque en este momento parece imposible, o sea, no hay manera de que los argelinos nos hagan caso a nada después del reconocimiento a expensas de Marruecos del Sáhara, ¿no? Claro, es que estamos en un momento aún muy, muy caliente y de mucha confusión. Y no olvidemos que hemos tomado esa decisión en circunstancias en las que la tensión entre los dos gigantes del Magreb era enorme. Se habían roto relaciones diplomáticas el pasado mes de agosto por parte argelina. La frontera es preocupante, inquietante.
Es decir, la tensión es real, la posibilidad de una escalada es real. En el Sáhara Occidental también se rompió el alto el fuego y hay escaramuzas con resultado de muertos. Hay una gran zona gris en lo que respecta al Sáhara Occidental, a la frontera, y por supuesto hay una gran zona gris en la frontera entre Marruecos y España. Es decir, que es bueno evocar a Ceuta, Melilla, los Peñones y las Chafarinas. Entonces, en un momento como ese, una decisión como la que se ha tomado se recibe pues con un rechazo y con una sorpresa, rechazo, etcétera, enorme. ¿Se puede volver atrás en la decisión? Sí. ¿Se va a volver? Pues en tiempos de confusión no se puede aventurar nada. Pero estando como estamos en ese escenario, hay, digamos que otras dimensiones, otros resquicios que son los que hay que explorar, porque la vida sigue. Claro. Porque incluso ahora que estamos hablando de una guerra abierta entre Rusia y Ucrania, pues todos sabemos que habrá un día después de la guerra y que habrá que seguir teniendo una relación con Rusia, porque seguirá donde está en el mapa y en términos de vínculos y de intereses, etcétera. Entonces hay que hacer mucha labor, porque además Argelia es muy importante en relación con otro frente que para España y el resto de la Unión Europea es fundamental y está en profundo proceso de deterioro, que es el Sahel occidental. Eso. Y ahí Argelia sigue teniendo, y trata de mantenerlo porque tiene una competencia feroz que viene de Marruecos, quiere seguir manteniendo, digamos que el control, la titularidad. Y ahí España tiene y debe de jugar con Argelia y con otros actores para tratar también de una situación que se va, digamos que, deteriorando por días, pero que no podemos dejar caer, porque la seguridad nacional de España y la seguridad del resto de Europa también se está jugando en la franja del Sahel, que es el sur de nuestro sur. Es decir, el Sahel es preocupante para Argelia como lo es para nosotros, pero antes para Argelia que para nosotros. Sí, has entrado a un asunto muy importante, es que nosotros no podemos ver a Argelia ni analizar a Argelia si no lo contraponemos a Marruecos. O sea, el antagonismo desde la Guerra de las Arenas en 1963, que cuando se van los franceses y empiezan las disputas que después de Yure se quedan más o menos calmadas en el marco de la Unión Africana, hasta el cierre de fronteras terrestres en el 94, el 12 de agosto del 2021 como bien has dicho, Argelia rompe relaciones con Rabat, el Ministerio de Asuntos Exteriores argelino tiene una lista de reproches larguísimas, acusa a Marruecos pues de ayudar a los insurgentes bereberes de la Kabila, casi de provocar las oleadas de incendios que hubo con un montón de muertos, de ofenderlo continuamente en Naciones Unidas, de pactar con Israel, de espiarle con Pegasus. Nosotros ya estamos en esa lista también, supongo. Es decir, es una relación en la que la estabilidad y la buena vecindad es imposible. O sea, la historia ha demostrado que es imposible. Y ha habido también una carrera armamentística muy importante. Me gustaría incidir un poco sobre el aspecto militar, ¿no? Los argelinos gastan 9.000 millones y pico, los marroquíes gastan 4.000 y pico. ¿Qué posibilidades hay de un conflicto? ¿Cómo sería ese conflicto? ¿Le interesa el conflicto alguno a Marruecos, a Argelia, José Luis? Hombre, no creo que les convenga a nadie, ¿no? Como no sea un poco lo que hablábamos, que las tensiones internas puedan tener pues tal calibre que muchas veces hay gobiernos con esa irresponsabilidad de decir, bueno, esto hay que taparlo con la ola del patriotismo y esa borrachera de nacionalismo, pues bueno, desde luego puede darnos igual 10 años más de vida y taparse ese problema. Entonces, excepto como una medida, como vemos, quirúrgica de gran urgencia que una guerra de esas podría provocar, desde luego no lo veo tanto. Sí esa carrera de armamentos en la cual desde luego cada uno pues está llevando pues todo lo posible un poco esa musculatura también por ese nuevo liderazgo a nivel del continente africano que están procurando. Marruecos claramente está renovando, está modernizando un poco todo su armamento con apoyo estadounidense, con apoyo también israelí. Argelia desde luego pues volviendo otra vez a renovar y a modernizar todo su armamento del arsenal ruso, también para Rusia en su debilidad
estabilidad económica. Argelia junto con Egipto son dos de los grandes clientes del norte de África que están desde luego comprando armamento, y desde luego Rusia por eso cuida muchísimo con una gran sensibilidad pues los pactos con Argelia, no solo por temas políticos y de necesidad diplomática, sino también porque es uno de los países que contrata gran paquete de armamento y lo paga. Y como bien ha dicho Carlos anteriormente, Argelia es un país muy cercano a España, pero es un país, como estamos describiendo un poco en este programa, desde luego sólido. Y por lo tanto, un país sólido en nuestro sur, que desde luego hace frontera con un sur de gran liquidez e inestabilidad política, pues desde luego es un socio, desde luego, al cual ya no le preguntas si tienes confianza o no, dice, es que lo necesito, ¿no? Y esa sería la Tenemos clave. un alineamiento de Marruecos con Estados Unidos y de Argelia con Rusia que eleva la tensión, ¿no? O sea, los acuerdos del 2021 de Argelia con Rusia suponen 7.000 millones de dólares de compra de material, suponen la posibilidad de suministrarles como primer país del mundo el caza furtivo, este caza impresionante en tecnología de los rusos, el Su-57, y a mí lo que más me ha sorprendido, no sé a vosotros, es las maniobras ahora mismo hechas entre Rusia y Argelia en Argelia, ¿no? O sea, maniobras militares de apoyo con participación de, Egipto, Kazajistán, Pakistán, todos estos países que cuando coge uno la lista de la ONU, en el contexto en que estamos de guerra ahora mismo, dice, esta lista de países ni condena, o por lo menos se pone de perfil con respecto a la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, este estrechamiento de lazos de Marruecos con Estados Unidos y con Israel está llevando a los argelinos a estrechar más los lazos con Rusia, y podemos tener el típico escenario fronterizo de Guerra Fría que se está dando en otras partes, Carlos. No necesariamente. El tema de la votación de condena a Rusia, efectivamente Argelia se abstuvo, pero es que Marruecos no fue, para no tener que votar. Los que se han abstenido no son condenables, es decir, lo que es obvio es que hay una serie de países africanos, es mitad-mitad, tampoco se ha exagerado en el sentido de que toda África apoya a Putin o no condena, no, hay mitad-mitad, pero bueno, hay una mitad y claro, África son 54 estados, con lo cual entre los que no fueron y luego los que votaron, bien, no tenemos que pensar en esos términos, es decir, Argelia lleva desarrollando maniobras bien en solitario, bien combinadas con terceros estados desde hace mucho tiempo en la frontera, y además con intenso uso de fuego, es decir, que cuando te dedicas a verlas, pues nosotros que no podemos disparar mucho porque tenemos el gasto de defensa que tenemos, pues da cierta envidia. Argelia es uno de los pocos países que gasta por encima del 7% del PIB en defensa. Bien, y nosotros estamos en el 1 y pico. Argelia nunca ha sido un aliado de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, aunque Marruecos lo presentaba como tal. Marruecos siempre ha jugado con habilidad a denigrar al vecino. Es decir, que en la Guerra Fría... Me suena eso. ¿Verdad? Aquí están los comunistas y aquí estoy yo. Y en la época del yihadismo, aquí están los oscuros argelinos con su yihadismo y demás, y aquí estoy yo que me mantengo a salvo, etcétera. Bueno, eso es una manipulación que evidentemente países interesados en destapar manipulaciones, como son los argelinos, pero también los españoles, tenemos que tener habilidad, porque Marruecos en eso es muy, muy proactivo. Argelia, en términos de material, y además ha tenido que renovar el parque armamentístico en los últimos 20 años, pues es verdad que ante todo y sobre todo ha apostado por material ruso, pero también chino, también ucraniano, también sudafricano. Tienen incluso material estadounidense, italiano, francés, etcétera. Bien. Y Marruecos, incluso Marruecos compra material militar a Rusia. Por tanto, quiero decir que la zona es más compleja. Y Guerra Fría en términos de banderías o de división o una nueva Guerra Fría, no tiene por qué. Lo único es que sí tenemos que tener presente que en el continente africano y no solo en el Magreb, los rusos, también los chinos, están penetrando potencias revisionistas con paso firme. Y evidentemente los rusos están en el Sahel, bien como Estado, que lo están en Malí,
o bien con una agencia que es Wagner, que según Rusia no tiene nada que ver con el Estado, pero que en suma entendemos bien de lo que estamos hablando. El batallón Wagner. Efectivamente. Entonces es una cuestión en la que, para terminar la reflexión, es importante que nos empapemos de lo siguiente. Argelia ahora mismo considera que tiene 3 amenazas. La primera es Marruecos, por motivos obvios. La segunda es Israel, a través de Marruecos, aunque siempre ha estado ahí, porque Argelia siempre, digamos que se ha mantenido frente a Israel, a diferencia de marroquíes, tunecinos, etcétera. Muy defensor de la causa palestina. Claro. Y la tercera es Francia. ¿En qué sentido? Sigue habiendo relación fluida entre Francia y Argelia, pero no olvidemos que en los últimos tiempos se ha llegado pues a momentos de fricción, porque, entre otras cosas, un bien intencionado presidente francés, Macron, creía que a través de las comisiones de historiadores podía revisar la guerra y llegar a un entendimiento. Se ha producido el efecto contrario. ¿Es amenaza real Francia para Argelia? Hombre, no, en términos militares no, pero es que estamos en una dimensión múltiple, en la que también interviene la información, la desinformación, la influencia. Y en ese sentido los argelinos se consideran en cierta medida aislados, y eso es malo, porque cuando hablan de Francia como amenaza, hablan de la Francia que está desplegada en el Sahel. Y aunque para nosotros está justificado ese despliegue para luchar contra el yihadismo, en la reflexión argelina, el que haya más yihadismo en el Sahel es un problema provocado por los occidentales, entre ellos los franceses, cuando descabezan el Estado libio, le hace Sarkozy, Cameron, pero también Turquía, también Qatar, pero la dinámica la ven como una conspiración occidental. Ahí sí coinciden en cuanto al lenguaje con los rusos, pero es una dimensión, digamos que diferente. ¿Y qué papel está jugando José Luis con respecto a esa contención o al manejo o la gestión del terrorismo yihadista? Hombre, desde luego, claramente para ellos... En 2008 firmaron los acuerdos antiterroristas europeos. Sí, pero en este caso ahora ya es un problema interno frente a ellos. O sea, si antes se convirtieron en pleno ambiente un poco global de la Guerra Fría, en el gran referente un poco de todos los movimientos de liberación en los cuales había polos de descolonización y otros que, como podíamos prever, pues eran puramente grupos terroristas de desestabilización, como nos pasó pues a nosotros, pues desde luego una de las causas fue pues bueno esa introducción del veneno terrorista en la propia sociedad argelina, ¿no? O sea, cuando esencialmente pues un poco con aquella aportación o de ayuda o intento de divorciar la cultura francesa de la sociedad argelina con la importación de maestros egipcios, pues Nasser, podemos decir, expulsó a todos aquellos que tenían un carácter islamista para que no contagiasen la sociedad egipcia. Curiosamente, pues esa introducción se realizó en Argelia. Efectos colaterales. Y entonces, pues, lógicamente, el islamismo arraigó muchísima fuerza, aprovechando esos momentos de tensión entre las nuevas generaciones y podemos decir el fracaso del estado de bienestar argelino, y que hoy se produjo, pues bueno, como bien ha explicado anteriormente Carlos, casi un fenómeno de terrorismo que podía llegar casi a una guerra civil. Recordemos que el terrorismo yihadista en Argelia provocó cerca de 100.000 muertos, o sea, no estamos hablando de un enfermedad. Y muy cruel. Ahí está, muy salvaje, con degollaciones, que todavía incluso hay pues alguna emboscada, y que muchos de estos grupos partieron hacia el sur, luego pues han ido sobreviviendo o poniéndose con un vasallaje con el Estado Islámico o con Al-Qaeda, vinculados y naturalizándose a través de matrimonios con las reivindicaciones de ciertas tribus tuareg, y por lo tanto hay más o menos sosteniéndose un poco, aprovechando la pobreza y la inestabilidad y la ausencia de vigilancia de muchos de estos países del Sahel, que si no es por el apoyo occidental les sería imposible ni siquiera mantener la seguridad en sus propios países, ¿no? Lo hemos visto incluso en los ámbitos deportivos
pues esa desaparición del París-Dakar, etcétera, y como desde luego pues ya una amenaza el Sáhara Occidental se convierte en una zona imposible de turismo, imposible de visitar, y por lo tanto ya en una amenaza que afecta desde luego a multitud de países, y en los cuales Francia ejerce su papel de gendarme, pero que a muchos recuerda desde luego su papel colonial del pasado, y que desde luego a países que ejercen un cierto liderazgo en la zona, como es Argelia, pues desde luego llegan a ese punto un poco de fricciones, ¿no? Y para terminar, Carlos, ¿qué podemos desear de Argelia en el futuro y qué podemos desear de bueno para ellos en el futuro? Bueno, lo que tenemos que desear es, aparte de la estabilidad interna, que no es que esté cuestionada, pero digamos que hay dificultades, porque como sigue siendo precisamente monoproductor, las coyunturas pueden empeorar. El crecimiento del país en términos de población es el que es, y el entorno se va deteriorando. Porque no hemos hablado de Libia, pero Libia es la frontera oriental de Argelia y es un país que ni mucho menos está estabilizado. El Sahel arde, digámoslo así de forma breve, pero muy expresiva, y la vecindad con Marruecos va a peor. En ese sentido, normalización interna y estabilización exterior. Es un canto al sol, pero se me ha preguntado qué es lo que necesita. Sí, sin duda. España sigue ahí en términos bilaterales y como miembro de la Unión Europea, y debe de desarrollar unas relaciones que, aunque parece que están perdidas porque se ha entrado en una dinámica en los últimos meses que ha roto lo que antes era la política de equilibrios o la política global, esa política global hay que recuperarla. Entre otras cosas, porque nos daremos cuenta más pronto que tarde que concesiones hechas a Marruecos no necesariamente van a producir el resultado que algunos, con cierta ingenuidad, esperan. Y en ese sentido hay que volver pues a la vieja diplomacia y sobre todo a la geopolítica. Y José Luis, ¿algo que añadir para Argelia? Hombre, como en todas las comunidades de vecinos, estamos condenados a desde luego a reintegrarnos y a llevarnos bien si queremos vivir. El Mediterráneo es una vieja comunidad de vecinos y desde luego Argelia es nuestra puerta de enfrente. Tenemos que llevarnos bien como sea y además nos conviene por ambas partes, ¿no? Sería bien para los dos. Pues muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Nos has enseñado mucho hoy. Y gracias, como siempre, a nuestro imprescindible técnico de sonido, Jean Ramón Tortella, y en este episodio a la colaboración de Beatriz Aceñedo, Marta Cubero, Miriam Maya, Mónica van der Schut y Caterina Arzola. Nos vemos en el siguiente Diplomacias. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.